Buen día, quiero darles la bienvenida a los estudiantes de la asignatura Andragogía en Salud Laboral. Soy la docente Jessica Jauregui. Vamos a iniciar con las clases virtuales por este medio con el tema de riesgos ocupacionales. Para iniciar con este tema vamos a definir lo que es la palabra trabajo. El trabajo como una fuente de subsistencia sirve para satisfacer las necesidades de las personas. Este guarda una relación muy estrecha con la salud. Las posibilidades del deterioro de la salud por deficiencias en las condiciones de trabajo es latente y muchos hechos lo demuestran. Así, posteriormente a esto, vamos a definir o vamos a explicar lo que sería la salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud desde 1948. Allí deja muy claro que la salud es un bienestar, un aspecto positivo e integral, antes de verlo como un aspecto negativo reducido a la ausencia de enfermedades. He allí el punto clave para el enfoque preventivo con el que se debe tratar el tema de los riesgos ocupacionales. Así podemos pasar también ahora a definir lo que es el riesgo ocupacional. Estos términos que estamos tratando son muy importantes para poder establecer las estrechas relaciones que tienen lo que es el trabajo, la salud, el entorno en el que se desempeña el ser humano con la definición de los riesgos ocupacionales. Ese término es la unión de varios términos o definiciones o teorías donde tratan de definir a su modo o a grosso modo lo que significaría la palabra riesgo ocupacional. Se podría definir como la posibilidad de ocurrencia de un evento de características negativas, es decir, que puede producir un daño en el ambiente de trabajo y con consecuencia de diferente severidad. Es decir, puede ser muy severo a algo muy insignificante, pero puede ser generado por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como también puede causar daños materiales, equipos u alteraciones en el ambiente. Pasamos a un gran interrogante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos si es el trabajo un riesgo. Entonces, de esta definición, todo lo que rodea al hombre son peligros, y como vimos al principio, el trabajo es una fuente inevitable de subsistencia. Las personas pasan de un tercio hasta la mitad de su tiempo en el lugar de trabajo, en los centros laborales. Estos tienen un contexto dentro de unos componentes políticos, unos componentes también económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, que determinan la estabilidad temporal de la situación de trabajo. Es decir, hay muchas veces que en el contexto de la política hay gente que gracias al trabajar con la política tiene su trabajo. Hay otros por la parte económica, otros por la parte social, otros que se desempeñan en el mundo de las tecnologías, de las TICs, otros como en la parte ambiental, me incluyo, yo soy ingeniera ambiental. Tenemos un cierto componente que nos deja en diferentes contextos. El contexto en el que trabaja un administrador no es el mismo en el que trabaja un biólogo o un ecólogo, lo que implica que es una tarea de que se desarrolla al menos en 3 situaciones normales o en 3 situaciones de acción, en el que están el normal o el estabilizado, que es en el momento en el que estamos desempeñándonos de manera cotidiana, de manera normal. El alterado, que es en el que ya no estamos en unas condiciones tan cómodas ni óptimas. Y ya el deterioro completo es en el que estamos ya sobrefatigados, estamos en condiciones pésimas para el trabajo, tenemos por ejemplo, una condición de salud que no nos deja desarrollar una labor de la mejor manera. ¿Sí? Esto da respuesta hacia que el trabajo sí es un riesgo, y ese riesgo es reconocido como riesgo laboral. La ley que define la salud de los trabajadores tiene varios factores determinantes, incluidos cuáles los factores de riesgo en el lugar de trabajo que lleva a los cánceres, ¿sí? Varias personas que conocemos que
Por ejemplo, el tema del asbesto. Las personas que trabajaron con el asbesto conlleva los cánceres, enfermedades del aparato locomotor, enfermedades respiratorias, por el tema, por ejemplo, de material particulado, o los que trabajan con muchos químicos, gases, pérdidas de la audición, el personal que trabaja con maquinaria, enfermedades del aparato circulatorio, trastornos relacionados con el estrés, cuando vemos que la gente pues está con una presión laboral alta, o al acoso laboral, las enfermedades transmisibles, como lo que tenemos hoy en día con el tema del coronavirus, ¿sí? Accidentes y lesiones, entre otros. Así, según la Organización Mundial de la Salud, los riesgos laborales, como los traumatismos, los ruidos, los agentes carcinogénicos, las partículas transportadoras en el aire, como les mencionaba, el material particulado, los riesgos ergonómicos o biomecánicos que representan una parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas. Le dice que el 37% de los casos de dorsalgia. ¿Cuál es la dorsalgia? Es el dolor en la columna dorsal. El 16% de pérdida de la audición. 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 11% de asma. 8% de traumatismos. No es un porcentaje tan alto si lo vemos de la parte de los riesgos laborales. 9% de cáncer de pulmón, 2% de leucemia y 8% de depresión. Tenemos más por depresión que enfermedades como la leucemia. Y la depresión tiene un porcentaje muy parecido o está muy parejo con el del cáncer de pulmón. Pero también el empleo y las condiciones del trabajo en la economía formal o informal incluyen a otros determinantes importantes, como cuáles: las horas de trabajo, los turnos. Las horas de trabajo, ¿cuándo? Cuando ya la persona está sobrecargada laboralmente. Hay empresas que los obligan a que cuando el personal es muy necesario y que lo necesitan inclusive hasta los domingos, les tienen que dar un domingo de por medio de descanso, porque es obligatorio. No pueden exceder al personal con sus horas de trabajo. Los turnos lo mismo. Si son personal que es muy necesario, no deben tener a uno solo, deben tener al menos a 2 o a 3 más para que tengan unos turnos rotativos que les permita descansar. El salario, vemos que a veces eso desmotiva mucho a los empleados, ya que en Colombia se ve que no les pagan lo que realmente merecen, inclusive así trabajen de más. Podemos ver también la deserción, ¿sí? Renuncian porque no se sienten reconocidos con un salario bien pago. El régimen laboral, hay regímenes que la verdad son bastante complicados, los jefes que son un poco acosadores, que son muy estrictos, entonces ahí se ve eso también. Las políticas de trabajo relativas a la licencia de maternidad. De ley hay que darle su licencia de maternidad a las personas que realmente ya están contratadas, se les hizo sus exámenes de ingreso y resulta que es que se embarazó o quedó embarazada luego. Tiene derecho a su licencia de maternidad remunerada como debe ser. Promoción de la salud. Se debe promover la salud en todos los sitios de trabajo. Y las disposiciones de protección. En las disposiciones de protección podemos ver que existen lo que son los elementos de protección personal y también los elementos de protección colectiva. La herramienta debe estar en condiciones óptimas para su manejo. Esto ayuda a que no atentemos contra la salud de nuestros trabajadores. Ahora vemos un tema muy relacionado con el trabajo, que es el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque tiene un potencial de afectar negativamente a la salud física y psicológica del trabajador, así como también a la eficacia del centro de trabajo. Además, en muchos casos, cuando el sostén de la familia se enferma, toda la familia padece consecuencias de la falta de protección social. Es allí la importancia de que los empleadores y trabajadores, donde están los riesgos en sus organizaciones, y busquen cómo controlarlos, busquen cómo pueden hacer así de este modo montar un sistema de gestión donde hagan una matriz de valoración de riesgos
Determinen, dependiendo de sus actividades, cuáles riesgos pueden sufrir sus empleados y también ellos como empresa, como organización. Entonces, ¿cuál es ese objetivo? Que la gestión del riesgo busque eliminar o al menos reducir estos riesgos, tan bajo como sea razonable posible, para evitar que daños en la salud de los empleados, consecuencias en los clientes y en la propia empresa o organización. Esto es un arma de doble filo. ¿Para qué? Para que primero defendamos o protejamos la salud del empleado y también se busque proteger a la empresa en ese tipo de daños, en ese tipo de demandas que la verdad pueden hacer quebrar perfectamente a cualquier empresa. De esto, ¿qué buscamos? No funciona solo. Debe tener una parte del sistema de gestión preventivo de la seguridad y salud en el trabajo. En conclusión, las condiciones del empleo y trabajo tienen riesgos y efectos considerables sobre la salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar prevención, bienestar, oportunidades de desarrollo personal y protección contra riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos positivos para la salud. Un empleado saludable generará productividad, calidad sostenible, clientes satisfechos y continuidad de las empresas. Por lo tanto, es un tema de interés empresarial establecer un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Quiero recalcar la importancia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que es mucho más importante si se integra un sistema de calidad o un sistema de gestión ambiental, porque eso le da mucha integrabilidad a la empresa. Como les decía, quiero que entiendan inicialmente una idea o una conclusión a grosso modo de lo que nos ayuda a entender lo que es el riesgo laboral y lo que vamos a empezar a ver en esta asignatura. Vamos a conocer un poco los tipos de riesgos a detalle para que pronto podamos entender primero cuáles son, cómo se clasifican y poder iniciar con un pensamiento más amplio de cómo podemos prevenirlos o mitigarlos en diferentes casos. Inicialmente hay una actividad donde les solicito un ensayo sobre los riesgos laborales con sus propias palabras. Quisiera saber qué inquietudes tienen acerca del tema. Esto es una introducción a grosso modo de lo que es el riesgo ocupacional. Vamos a seguir viéndonos en esta asignatura y que tengan muy buen día.